Muchas gracias a todos. En las siguientes diapositivas vamos a explicarles las estructuras organizacionales y estrategias de los negocios internacionales. Primero, vamos a abarcar las relaciones entre las estrategias de los negocios internacionales y las estructuras organizacionales. Relación entre las estrategias de los negocios internacionales y las estructuras organizacionales. La estructura organizacional es el conjunto de relaciones estables existentes entre los puestos de una empresa. Esta responde a la estrategia. La relación entre ellos se expresa especialmente bajo la máxima de que la estructura debe adaptarse a la estrategia. Diferencias entre una estrategia de negocios global y una estrategia de negocios transnacional. Primero, una empresa transnacional opera en varios países o incluso en varios continentes. La empresa global abarca todo el mundo. Segundo, los productos de una empresa transnacional son muy parecidos o incluso iguales en todos los países. En cambio, los productos y servicios de una empresa global pueden ser muy diferentes en función al mercado al que se dirigen. Solo conservan la marca original y a veces ni eso. Tercero, en la empresa transnacional, las decisiones estratégicas se toman desde una sede en cada país. En la empresa global, las decisiones se pueden tomar desde varios puntos diferentes del planeta. Algunos ejemplos de las estrategias globales son Caterpillar, Motorola e Intel. Y algunos ejemplos de las estrategias transnacionales son Coca-Cola, Samsung y McDonald's, ya que esto cuentan con franquicias a nivel mundial. Buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea Laverde y en este momento quiero explicar un poco acerca de la diferencia de las organizaciones o la estructura organizacional vertical versus la estructura organizacional horizontal. Primero, en las organizaciones verticales partimos de una estructura que tiene una jerarquía de carácter piramidal, donde tenemos, digamos, un ente o una cúpula donde recae la máxima responsabilidad o autoridad y debajo de ella podemos ver que aparecen ciertas divisiones con mandos medios y más abajo, digamos, departamentos funcionales con cierto número de empleados. En su forma habitual, digamos que las grandes empresas o instituciones que tienen un gran número de unidades de gestión o producción son ese tipo de organizaciones que manejan una estructura vertical. Digamos, organizaciones gubernamentales, por ejemplo, organizaciones educativas, el tema, digamos, de empresas petroleras, tienen este tipo, digamos, caracterizado de estructura. Ese tipo de estructuras usualmente, digamos, que tienen líneas precisas para gestionar y controlar los procesos sobre las operaciones, con departamentos que son relativamente pequeños y digamos que con funciones muy específicas y claras, pero entonces hay un dilema allí y es el tema, por ejemplo, de las decisiones, de la centralización y descentralización de las decisiones en una estructura vertical, donde, por ejemplo, tenemos que en un tema centralizado se facilita un tema, digamos, de coordinación, por ejemplo, donde la casa matriz es la que toma las grandes decisiones y cuando ese tipo de decisiones son tomadas, digamos, por un solo grupo de ejecutivos, pues algunas veces se considera que es mucho más fácil garantizar, digamos, un flujo uniforme de la producción, un flujo uniforme de pronto en tema de objetivos por alcanzar, mientras que nos están dividiendo responsabilidades a sectores más pequeños. Sin embargo, hay algunos otros argumentos que apoyan el tema de descentralización de este tipo de decisiones, porque pues es un método que ofrece tiempo, digamos, al cuerpo directivo para dedicarse de pronto a decisiones mucho más relevantes o importantes que quizás decisiones que podrían delegarse a nivel local. Sin embargo, pues digamos que ese tipo de controversia pues tiende a ver sentada en el tema de organización o estructura vertical. Algunas, digamos, deficiencias de las organizaciones verticales se destaca, por ejemplo, la lentitud para reaccionar con rapidez a ciertas demandas en el mercado, cambios constantes de pronto, una mínima colaboración entre equipos y quizás de pronto que muchos trabajadores tienden a perder quizás la motivación por no tener de pronto muy presente las decisiones o opiniones que estos puedan tener. Ya, por ejemplo, en el caso de lo que son las organizaciones horizontales, existen, digamos que ya menos niveles de carácter estructural, sino que como pueden ver aquí en la gráfica, es de pronto un flujo mucho más
sencillo en términos de comunicación entre los departamentos. Entonces, la gerencia o la alta gerencia está mucho más cerca de los empleados. Tienen la posibilidad de desenvolverse en ambientes más colaborativos, en equipos de trabajo y cooperativos, y pues hay una mayor participación en la toma de decisiones a través, digamos, de las áreas y procesos. Las organizaciones horizontales, por ejemplo, buscan la manera también de empoderar a lo que son sus miembros, quitando esas barreras de pronto de jerarquía que tienden a tener las organizaciones verticales y pues generar de pronto una interacción más cercana entre la dirección y los colaboradores de una empresa. También digamos que uno de los desafíos que enfrentarían este tipo de organizaciones es la dificultad que pueda presentarse, digamos, cuando tengan que tomarse decisiones importantes entre miembros de equipos minoritarios, digamos que haya que cumplir tareas o tomar decisiones grupales, y algunas veces, digamos, el riesgo está en que la gerencia tiene que delegar ese tipo, digamos, de decisiones relevantes a nivel local a estos pequeños grupos, y pues no siempre, digamos, que los grupos van a tender a responder a las de pronto demandas o búsquedas que está teniendo, digamos, el grupo de la casa matriz, por así llamarlo, ¿no? Es una estructura de pronto que busca que la empresa se divida en subunidades, y las decisiones pueden tomarse, digamos, con base más que todo en el área geográfica, en el tipo de función que tenga una empresa, el tipo de negocio, con tendencia de pronto a tener, digamos, economías o lograr economías de localización o de curva de experiencia, distinto, por ejemplo, de las estructuras. Bueno, ya después encontramos lo que son las economías de localización. Entonces, digamos que para que tengamos más o menos un ejemplo, una idea de cómo diferenciar esto de lo que es una curva de aprendizaje, de lo que es una curva de experiencia y de lo que son las economías de escala, prácticamente pues es entender que todos buscan de pronto un beneficio en ventaja en cuanto a costos. Entonces, las economías de localización buscan tener las ventajas en cuanto a reducir los costos que se logran cuando se desempeña un tipo, digamos, de actividad específica que tenga una creación de valor en un lugar óptimo para ello. Entonces, por ejemplo, como lo son los clusters, donde tenemos, digamos, una serie, digamos, de industrias vinculadas en un mismo lugar y se complementan todas, creando, por ejemplo, centrales de compra de materias primas, ventas de productos terminados que tengan en común, centros de investigación, posibilidad, digamos, de comprar inputs y outputs intermedios a empresas que estén todas ubicadas dentro de la misma zona geográfica. Entonces, eso va a permitir que los procesos de producción pues sean mucho mejor, se complementen, haya una facilidad para reclutar mano de obra especializada, etcétera, etcétera. También en cuanto ya a lo que es, digamos, la curva de experiencia, como lo podemos ver, digamos, en la diapositiva, hay que tener muy presente que no es lo mismo la curva de experiencia que el efecto que se ve sobre economías de escalas o efecto, digamos, de aprendizaje. La curva de experiencia lo que busca prácticamente son ver esas reducciones sistemáticas que tienen, digamos, los costos de producción durante el ciclo de vida de un producto en específico. Entonces ahí digamos que tenemos una gráfica donde podemos ver que la curva de experiencia la vamos a delimitar contrastándola con los costos unitarios de un producto a través de su producción. Dentro de esa gráfica, ¿qué podemos ver allí? Vemos una curva que va atravesada en el tiempo, donde a medida, digamos, que acrecenta o que crece la producción, yo tengo a tener una tendencia a reducir los costos. Es importante tener en cuenta también allí cuál es el efecto del aprendizaje y la diferenciación con economías de escala. Entonces, las economías de escala se entienden directamente como aquellas economías que buscan hacer una producción masiva. Entonces, lo que son, por ejemplo, ventajas en costos que se obtienen a través de una producción a gran escala. Eso sería una economía de escala. Y los efectos de aprendizaje dentro de las economías de escala estarían ya delimitados por los ahorros que se dan en los costos que se obtendrían gracias al aprendizaje en la práctica que tienen los trabajadores. Entonces, si nos devolvemos a la curva de experiencia, vamos a ver que la economía de escala me va a mí a reducir, gracias a la producción masiva, los costos por unidad de mi producción,
Pero gracias al efecto de la curva de aprendizaje, yo puedo incluso optimizar el tiempo para lograr una mejor economía de escala. Quiere decir que en menor tiempo, gracias al efecto de la curva de aprendizaje, yo voy a poder crear mayor producción y generar así mayores ahorros. Esas serían como tal las diferencias entre los efectos del aprendizaje, las economías de escala, la curva de experiencia y por supuesto las economías de localización. Gracias. Bueno, a continuación, pues les voy a mostrar cada uno de los tipos de estructura organizacional internacional de tipo horizontal. Empezamos con la estructura de las empresas domésticas. Esta como característica tiene pues que son administradas por un empresario o un pequeño grupo de personas. De ventaja tenemos que es un producto definido y reconocido, ya que pues al estar ya posicionada la marca y ya tener toda su estructura organizacional completa y que la cabeza esté al mando, pues el producto siempre va a tener la misma línea. Pero también debemos tener en cuenta que a medida de que crece la demanda, pues es mucho más difícil que la administre un solo individuo o un grupo pequeño de personas. Por este mismo motivo, pues puede haber problemas de coordinación y control, ya que persona no puede estar al pendiente de toda la empresa y los procesos pueden llegar a ser demasiado lentos. Esta estructura en realidad pues no se recomienda mucho, pero igual es la primera al momento de la expansión. Entonces, igual si la empresa ya quiere crecer y entrar en un mercado internacional, debe pasar por la división internacional. Esta se organiza ya por funciones y divisiones de producto y tiende a organizarse geográficamente. Es decir, que se puede dividir por áreas y pues que cada división se especialice pues en su labor específica. Además, como ventaja, tenemos que en el futuro puede haber fábricas o réplicas en los países donde se comercia. Es decir, que vamos a pasar de exportar a ese país a poder tener una fábrica, a poder tener un, una parte de la empresa allí y ya pues se vendería, saldría de esa fábrica para el país. Como desventaja tenemos pues que inhibe la introducción de nuevos productos y la transferencia de competencias clave. Entonces aquí vemos que mm, tampoco pueden entrar muchos productos nuevos, ya que al ser un mercado más grande e incursionar en otros países, se debe mantener esa línea de productos para tener los mismos en toda la empresa. Esta, pues como ya lo decía anteriormente, se usa cuando queremos ingresar por primera vez a un mercado internacional. Bueno, digamos que tenemos una empresa de zapatos muy reconocida en Colombia. Entonces tenemos como ejemplo la empresa de zapatos y ya tenemos nuestro producto establecido en Colombia, ya tenemos la empresa reconocida, buenos clientes, pero em, nosotros obviamente empezamos con una estructura funcional, pero pues la empresa quiere expandirse, pues obviamente esta función no serviría porque pues todas las sucursales del mundo tendrían que rendirle cuentas a la casa matriz. Esto hace lento el proceso, esto hace que, por ejemplo, que los problemas se queden y se enfrasquen, no tengan una rápida solución, generan más burocracia. Entonces pues por ende empezamos, entonces ahora ya mi empresa de zapatos ya tiene una estructura geográficamente ubicada en la división internacional y ya cada líder o cada jefe de cada país, de cada zona geográfica, tiene la autonomía de tomar sus decisiones, de
verificar la calidad. Obviamente, pues debe rendir cuentas a la casa matriz, pero él tiene la autonomía de tomar decisiones por la empresa, de saber qué hacer en caso de que algo nos falle en la producción de calzado, qué hacer en caso de, por ejemplo, si un empleado tiene una falla, si hay que despedir a un empleado. Ya cada jefe tiene la suficiente autonomía como manejar esa sucursal de la empresa en cada país. Entonces, si nosotros ya con esta división internacional, ya seríamos una empresa internacional de zapatos y ya podemos tener muchas sucursales alrededor del mundo. Bueno, respecto a estructuras de estructura mundial por áreas, prácticamente sus divisiones se basan en funciones y no en el producto. Y se puede dividir en diferentes regiones geográficas, tales como, digamos, hay una región en Europa, otra región en Latinoamérica, otra área, más que todo un área especializada en Estados Unidos, otra en Oceanía, en Australia y así. Entonces, esto lo que facilita es la sensibilidad local, es decir, como ser un poco más enfático ante lo que quiere el consumidor local, ante lo que se está presentando, lo que se desea en cierto ámbito, ante las estrategias de mercadeo que se tienen que realizar en este sistema y así. Y son más autónomos respecto a la toma de decisiones. Bueno, pero ¿qué pasa aquí? Que, bueno, es fácil que la empresa por esa autonomía pierda como o se fragmente debido a que, pues, que sus áreas ya son muy autónomas y de pronto no están muy conectadas con lo que es el área principal o global, ¿cierto? Y otro punto muy importante es respecto a la poca transferencia de competencias claves, ¿no? Nos están intercambiando entre ellos, como nos están retroalimentando constantemente de sus otras sucursales, o no sucursales, sino áreas. Esta estructura es prácticamente recomendada cuando la empresa tiene una estrategia por localización. Entonces, digamos, la empresa quiere incursionar en un producto nuevo porque saben que en Francia los franceses son unas personas que necesitan un producto específico, necesitan un área de mercado específico porque tienen unas costumbres muy difíciles y un producto, digamos, global no se puede llevar hasta allá. Entonces, lo que hace esto es que se especializan en los productos así como locales franceses para que puedan ser más sensibles, así como también otros consumidores aquí en Latinoamérica que tienen cierto tipo de tradiciones y costumbres al comprar. Muchas gracias, Fernanda. Y por último, pues tenemos la estructura mundial matricial. Bueno, ahora voy a explicar qué es una estructura matricial y en qué momento una empresa debe acogerse a este tipo de estructura. Básicamente la estructura matricial es una estructura en la cual una empresa usa una organización jerárquica para poder hacer manejo de sus diferentes áreas. En la estructura matricial las jerarquías se dividen en funciones específicas y en áreas geográficas. Una de las ventajas de la estructura matricial es que permite trabajar en base a proyectos. Se puede trabajar en una línea de jerarquía tradicional o en una dual matriz. Y se pueden emprender líneas jerárquicas dependiendo cada proyecto. De tal forma, esto genera un dinamismo de talento y recursos. Se puede usar un tipo de personas calificadas para cierto tipo de proyectos según la organización o la empresa lo necesite. En la estructura matricial, la comunicación puede fluir de arriba hacia abajo o hacia los lados, según las dependencias que requieran esta información en la organización. La estrategia de localización es mínima en una organización estratégica, mayor en los negocios internacionales, más elevada en los negocios globales y máxima en las transnacionales. La estructura matricial ofrece respuestas más rápidas y eficientes a cada tipo de situación o particularidad y a su vez
el desarrollo de un talento humano o de trabajo, dependiendo cada proceso de producción o cada proceso en que la empresa se emprenda, y reubicando al personal sin tener que terminar el trabajo de estas personas. Básicamente, las ventas de estructura matricial es posee una mayor versatilidad y flexibilidad y ahorra costes. Una de las desventajas es que puede producir un conflicto de intereses entre los diferentes departamentos o jefes que componen las líneas jerárquicas, y también como se trabaja en base a proyectos puede generar una excesiva exigencia de trabajo a los empleados, ¿no? Otro de los factores en desventaja también sería que requiere demasiadas reuniones para poder hacer el desarrollo de este tipo de trabajo. Bueno, un ejemplo de organización o estructura matricial sería Nestlé. La compañía cuenta con una base en estructura matricial. Un buen ejemplo de estructura matricial es ABB Group, Asia Brown Boveri, una multinacional de robótica y energía para la cual en los años 80 hizo importantes adquisiciones y fusiones, lo cual le ha permitido fortalecerse. Para el 2001 se desarrolló en el sistema matricial, con el fin de integrar sus actividades a nivel mundial y descentralizar su sede central en Suiza. Le ha permitido ventajas como la proximidad con los clientes y la toma de decisiones más rápidas y eficientes. Bueno, la pregunta entonces es cómo garantizar que las acciones que se emiten en la empresa sean consistentes con los objetivos estratégicos y sobre todo financieros generales de la empresa. Para ello existen unos sistemas de control que utilizan las empresas multinacionales. Normalmente existen 4 tipos principales de sistemas de control que utilizan pues las empresas, los cuales son controles personales, que es el que prácticamente se deriva del contacto pues personal con los subordinados, pues por ejemplo, o es decir, digamos, se retoman personalmente con los encargados de determinadas áreas el estado de unos proyectos en específico o de unos resultados en específicos. Otro control, pues, son los controles burocráticos, referidos a aquellos sistemas de reglas y procedimientos que rigen las acciones de las subunidades, más que todo en cuanto a gastos gastos y financiamiento, más que todo. Y aquí, bueno, se exige que se analicen determinados presupuestos para aprobar una acción que conlleva gastos, pues, de dinero, ¿no? El otro tipo de control son los de rendimiento, aquel que se encarga de garantizar y controlar pues esas metas y el cumplimiento de estas frente a determinado dinero invertido y recompensar o tomar acciones respecto a los resultados. Bueno, por último, tenemos los controles culturales que se refieren a la cultura organizacional que la empresa puede tomar y gracias a esta, a la autonomía que se puede generar. Y bueno, respecto a cómo incentivar a aquellos empleados, pues tenemos el sistema de incentivos que premian prácticamente a los empleados y a las subunidades por su buen rendimiento. Estos incentivos pueden ser representados como bonos por rendimiento por algunos empleados o trabajadores, así como la aprobación de algún presupuesto para un proyecto futuro. Por ejemplo, la mayoría de call centers, tales como por ejemplo Concentrix, puede expresar los incentivos mediante las metas de manejos de llamadas o del cumplimiento de los empleados respecto a su horario laboral. Y esto porque se debe, pues, debido a que estos puestos en call center son adquiridos por jóvenes que piensan, pues, desertar antes de los 6 meses. Entonces, para que ellos sigan en esta metodología, se motivan con más dinero, ¿no? Gracias a esas metas que pueden cumplir. Bueno, digamos otro ejemplo es que en estos call centers aquellos team leaders o jefes de equipos de trabajo llevan un control personal cada mes con su jefe directo para mirar métricas respecto pues a acciones que tomaron o decisiones que realizaron en el mes y son premiadas o no, o gracias a sus buenos resultados. Bueno, ahora voy a hablar sobre los mecanismos de integración dentro de las estructuras organizacionales, destacando ventajas y desventajas. Bueno, básicamente las estructuras organizacionales es la manera en que una empresa gestiona los diferentes procesos, producción, mercadeo, venta, etcétera, de manera eficaz,
repartiendo responsabilidades con el fin de lograr objetivos tangibles. La estructura de una organización puede ser formal e informal. Eso se basa dependiendo el reglamento y la fijación sobre el mismo. En la parte formal se establece un reglamento y se mantiene de la manera más tácita o de la manera más completa. En la parte informal se mantiene un reglamento, pero se le da un poco más de libertad y autonomía a los empleados y a los jefes para desempeñar funciones y labores. Como mencionaba, hay diferentes tipos de estructuras organizacionales. Bueno, voy a empezar explicando la funcional. La funcional se divide el trabajo de la empresa según la especialización del mismo. En esta hay una eficacia en el trabajo con grupos y la planeación de labores y sistemas de productivos se hacen de manera clara. Una de las desventajas es que se puede producir un aislamiento entre los jefes medios cuando las funciones operativas no corresponden a ese departamento y no se crea como una retroalimentación. Otro tipo de estructura organizacional es por división. Se organizan por productos o líneas de productos en áreas geográficas, tomando ventaja que se desarrollan unidades de negocio que pueden ser autónomas o conjuntas, asignando responsabilidades que generan retornos de inversión. Una desventaja es que en algunos casos se crea una burocracia y también se puede crear una duplicidad o hacer dos funciones al mismo tiempo, ¿no? Otro tipo de estructura muy común es la estructura lineal. Esta se basa en una autoridad o una orden jerárquica en líneas de mando donde se obedecen entre subalternos que obedecen a jefes. Y ya por último, la otra estructura que quería mencionar es la matricial. En esta priman un sistema de mandos múltiples, en los cuales cada persona que está en la empresa pertenece a dos líneas de mando. Puede ser pertenecen a una línea de mando vertical o a un departamento según la función que realice, y a una línea horizontal que sería un equipo de trabajo para desarrollar un proyecto determinado, el cual cambia según las estrategias o según la planeación del objetivo del proyecto que se vaya a hacer o la producción.